Mushoku Tensei, volumen 6. Niñez, arco, regreso a casa. Capítulo 3. El reino de Cirone. El reino de Cirone era un país pequeño pero antiguo con una historia de 200 años. Esto fue notable porque todos los países humanos, excepto el reino Asura y el país sagrado de Milis, habían sido eliminados en la guerra hace 400 años. La parte sur del continente central había estado llena de conflictos hasta que el reino Rey Dragón tomó el control de toda la región hace unos 300 años. Incluso ahora, la tierra al norte de aquí era una región en expansión de discordia. El reino de Cirone estaba cerca de la zona de conflicto. Dada su precaria ubicación, ¿cómo había resistido este reino durante 200 años? La respuesta estaba en la alianza que formó con el reino Rey Dragón justo después de su fundación, una alianza solo de nombre. Al igual que los otros dos países que tuvimos que cruzar para llegar aquí, el reino de Cirone era básicamente un estado vasallo del reino Rey Dragón. Dicho esto, tenía muy poco interés en la política nacional. Lo único que me importaba era el hecho de que Roxy estaba en este país. Me pregunté si mi joven, no. Ella no era realmente joven, ¿verdad? De todos modos, me preguntaba si mi adorable y torpe maestra seguía siendo una maga de la corte aquí. Ella había dicho que el príncipe le estaba dando problemas, pero estaba seguro de que podría manejar eso. Había pasado tanto tiempo. Quería verla. Quería verla y decirle que estaba bien. Quería contarle cómo visité su ciudad natal. Quería que me mostrara la magia de nivel rey que ella había dicho que podía usar ahora. Mi corazón latía con anticipación mientras caminábamos por el camino hacia la capital. A lo largo del costado del camino había campos de arroz desarticulados y ganado pastando. También había parcelas de tierra inactivas y pastizales llenos de plantas que parecían tréboles. No estaba muy versado en prácticas agrícolas, pero la gente de este mundo parecía estar pensando en cómo cultivaban sus cultivos. Aunque supuestamente era un estado vasallo del reino del Rey Dragón, el reino de Cirone realmente no tenía el ambiente de una colonia, a diferencia de los dos países por los que habíamos pasado antes. Tal vez fue porque estaba muy lejos, o porque se estaba utilizando como un amortiguador entre la zona de conflicto y otros países. De todos modos, tal fue el paisaje que nos acompañó a nuestra llegada a la capital, Latakia. En este mundo, la mayoría de las ciudades principales estaban rodeadas por murallas protectoras, incluidas Roa y Millicyon. Incluso las ciudades más grandes del reino de Kika y el reino de Sanakia tenían murallas a su alrededor. Lo mismo ocurría con la capital del reino de Cirone, que tenía un muro robusto e imponente que recubre su perímetro. En retrospectiva, sucedió lo mismo en el continente demoníaco. De hecho, debido a que el continente tenía una concentración tan alta de monstruos poderosos, sus defensas eran más completas. No había una ciudad por ahí que pudiera igualar las enormes murallas naturales que rodeaban la ciudad de Rikarizu. Cada ciudad del continente utilizó las habilidades especiales de las tribus que vivían cerca para erigir fuertes muros para protegerse. Incluso los pequeños asentamientos llevaron a cabo el exterminio diario de bestias en las afueras de la aldea. En comparación, las murallas del continente central parecían ser simplemente un espectáculo. Atravesamos esos muros y nos dirigimos a la ciudad, donde estacionamos nuestro carruaje en un establo. Había muchos laberintos en las cercanías de la ciudad, por lo que había muchos aventureros de aspecto rudo, muchos de los cuales se dedicaban principalmente a la exploración en mazmorras. Esa había sido la vida de Paul y Ghislaine en el pasado, e incluso Roxy lo había hecho durante un tiempo. Estaba bastante seguro de que fue Paul quien dijo que los exploradores de mazmorras eran increíblemente hábiles. Había muchos laberintos esparcidos por todo Cirone, y podías ganar una cantidad ridícula de dinero simplemente explorando sus niveles más altos. Probablemente había un puñado de aventureros de rango S entre los exploradores de las mazmorras que buscaban el botín más lucrativo. Seguramente nos mezclamos con esa multitud mientras viajábamos por el camino principal y seleccionábamos una posada al azar para quedarnos. Como de costumbre, estaba diseñado para aventureros de rango D. Incluso las posadas de bajo rango en esta ciudad eran un poco caras, tal vez porque había tantos aventureros de alto rango alrededor. En comparación con los alojamientos de categoría D en el continente demoníaco, la calidad de los alojamientos en el continente central no estaba nada mal. En realidad,
Era lo suficientemente bueno como para haber estado bien con salas destinadas a aventureros de menor rango, pero teníamos suficiente dinero para no preocuparnos por eso. Todo lo contrario. De hecho, podríamos habernos ofrecido un alojamiento aún mejor si hubiéramos querido. Me gustaría quedarme en una habitación mejor, pensé en un momento, pero, aunque teníamos dinero extra, se sentía como un desperdicio. Tal vez yo realmente era un tacaño. Está bien. Ahora que hemos llegado al reino de Cirone, llevemos a cabo nuestra reunión de estrategia, anuncié a los dos que estaban frente a mí. Su aplauso apático me dijo que se habían acostumbrado bastante a esta configuración. Ahora, ¿con qué deberíamos empezar? Vamos a encontrarnos con tu maestra, ¿verdad? La pregunta de Eris me recordó lo que había dicho el dios humano. Su nombre es Aisha Greirat. Actualmente, está detenida en el reino de Cirone. Estarás allí cuando ocurran los eventos de tu visión, la conocerás y la salvarás. Absolutamente no debe permitir que se conozca tu nombre. Llámese el maestro de la perrera de fin del camino, y pídale detalles sobre su situación. Luego envía una carta a su conocido en el Palacio Real de Cirone. Si haces eso, tanto Lilia como Aisha se salvarán de ese palacio. Algo en ese sentido. Si confiaba en su consejo en su totalidad, entonces solo tenía que caminar por el callejón que vi en la visión para desencadenar ese evento. Pensé que probablemente debería llevar a Eris y Ruiger también. Después de todo, el dios humano no dijo nada sobre ir solo esta vez. Seguí pensando. Si le creía al dios humano, entonces Lilia y Aisha estaban detenidas en el Palacio Real de Cirone. Pero en mi visión, me encontré con Aisha afuera. Eso significaba que de alguna manera se las había arreglado para escapar del palacio. Recordé la mirada de los dos hombres que la siguieron en mi sueño. Había visto su atuendo en numerosas ocasiones en la ciudad, era un atuendo normal de soldado. En otras palabras, Aisha sería perseguida y luego capturada por los soldados del palacio. Fue entonces cuando entraría. Si tomaba el enfoque más obvio para salvarla, me arriesgaría a convertirme en enemigo del palacio, que tenía que ser la razón por la que el dios humano había dicho que no usara mi nombre. Sería mejor si también escondiera mi rostro. Mientras los caballeros estaban ocupados rastreando mi identidad falsa, podía enviar una carta a mi conocida en el palacio, Roxy, y pedirle ayuda. Si era una maga de la corte, entonces sus palabras deberían tener algo de poder. Ya le debía mucho. No quería aparecer descalzo y con las suelas sucias en su puerta, como un niño callejero, aunque felizmente le lavaría los pies si nuestras posiciones estuvieran al revés. Sin embargo, este era el dios humano del que estábamos hablando. Era posible que estuviera tramando algo. Si te cuento demasiado, me arruinará la diversión, había dicho. En otras palabras, esperaba que sucediera algo interesante, y probablemente no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Sin embargo, también dijo, espero que confíes en mí la próxima vez. Con suerte, incluso si hubiera sorpresas desagradables reservadas para mí, no involucrarían cosas como lesiones graves o la muerte de alguien cercano a mí. Pero todo esto era asumiendo que confiaba en el idiota. Esta vez podría estar tratando de engañarme, sin importarle lo que sucediera después. Aún así, no tenía sentido oponer una resistencia innecesaria que pudiera empeorar todo catastróficamente. No me gustaba sentir que estaba jugando con sus manos de nuevo, pero parecía que no tenía más remedio que escuchar. Mis principales objetivos ahora eran buscar a Aisha, falsificar mi nombre y enviar una carta a Roxy. Dicho esto, ¿cómo iba a convencer a mis compañeros? La carta no fue un problema, pero aún necesitaba una buena razón para buscar en los callejones mientras usaba un nombre falso. Desde que salimos de Millison, se habían asegurado de que uno de ellos estuviera siempre a mi lado, incluso en nuestros días libres. Aparentemente, todavía estaban preocupados por lo deprimido que estaba después de mi encuentro con Paul. Me sentí mal por haberlos preocupado, pero había una alta probabilidad de que termináramos enfrentándonos con algunos soldados en nuestra búsqueda para encontrar a Aisha. Ni Eris ni Ruigerd eran buenos actuando. No importa a quién me lleve, parecía probable que hicieran algo que volvería a mordernos el trasero. El karma tenía una forma de hacer eso. Ahora bien, ¿qué hacer? Rudeus, ¿de qué te preocupas? Bueno, es como dicen,
mejor actuar ahora y preocuparme después, razoné conmigo mismo. En realidad, me gustaría que ocultemos nuestros nombres mientras estamos aquí. ¿Vamos a fingir de nuevo? ¿Por qué? Incluso si tuviera que guardar silencio sobre el dios humano, no había ninguna razón por la que tuviera que ocultar el resto de la historia. En realidad, escuché de una fuente que miembros de mi familia han sido llevados cautivos en algún lugar de este país. ¿En serio?, preguntó Eris. Oh, gruñó Ruiger. Ninguno preguntó de quién o de dónde obtuve esta información, a pesar de que uno u otro de ellos siempre había estado conmigo cada vez que recopilaba información. Pero era mejor para mí que no insistieran en el tema. Oh, ya entiendo, exclamó Eris. Estarán en alerta si escuchan el nombre Greirat, entonces. Eso es correcto. Entonces, ¿quién es la familia? Lilia y Aisha. Nuestra ex sirvienta y mi hermana pequeña. En realidad, ahora que lo pensé, como se suponía que debía llamar a Lilia de todos modos. Ella no era realmente mi madrastra. ¿Tu hermana pequeña? ¿Te refieres a la que estaba tan llena de sí misma, a quien conocimos en Millición? Tengo una más. Eris parecía sin entusiasmo mientras fruncía los labios. ¿Entonces Norm parecía llena de sí misma? No pensé eso en absoluto, pero Eris claramente tenía una impresión diferente. Me preguntaba de qué lado me pondría si Eris la golpeara. Eris resopló triunfalmente. Bueno, si eso es lo que está pasando, no hay quejas aquí. Impresionante, Rudeus. ¿Realmente pensaste en esto? Eso dijo, pero en realidad solo me estaba guiando el dios humano. Así que ocultaremos nuestros nombres. Deberíamos usar falsos. Sí, y sería mejor ir con algo común, razoné. ¿Cómo? Supuestamente es mejor si los nombres falsos no son memorables. ¿Cuáles eran algunos de los nombres famosos de estas partes? Eris se preguntó en voz alta. Mientras viajábamos, escuché mucho los nombres como Zaina y Raidal, ofreció Rudeus. Zaina, caballero del dios de la muerte, era una mujer caballero que apareció con frecuencia en la épica del dios del norte. Ella era una de los 3 caballeros de Dios del Norte y solía ser una de las compañeras de Dios. No importa cuán brutal fuera la batalla, siempre regresaba a casa, casi como si fuera imposible de matar. La historia probablemente era ficticia, pero todavía hubo muchos que llamaron a su hija Zaina con la esperanza de que el nombre pudiera evitar que murieran en algún extraño accidente. Raidal era el nombre de un dios del agua. Era un genio contrarrestando ataques, podía congelar el océano y caminar sobre él, y fue el héroe que venció al dragón rey del mar. El nombre de ese hombre legendario se transmitió de generación en generación. Cada nuevo líder del estilo del dios del agua lo heredaría, los hombres se llamarían Raidal mientras que las mujeres se llamarían Raida. Era un nombre bastante común por aquí. Los dos estaban pensando mucho en los nombres falsos que usarían. Estaba agradecido por ello. Ahora también necesitaba pensar en serio en el mío. Rudeus, ¿qué vas a hacer? Bien, veamos. En este caso, sería mejor que sepan de inmediato que es un nombre falso. ¿Cómo? No conocen nuestros nombres ni nuestras caras. Podría confundirlos si les damos un nombre falso y llamativo con que buscar, dije, citando una línea de un anime súper antiguo que había visto hace mucho tiempo. Para ser totalmente honesto, realmente no importaba siempre que los nombres fueran falsos. Entonces deberíamos elegir un nombre genial. ¿Un nombre genial, eh? De acuerdo entonces. Me llamaré el Caballero de la Luna de las Sombras. ¿Caballero de la Luna de las Sombras? Las mejillas de Eris se sonrojaron y sus ojos brillaron. Ese era un personaje de Kamen Riders que amaba los haikus y vestía lo que parecía un uniforme de señora del almuerzo, de mal gusto. Si alguien así aparecía frente a Eris, probablemente lo golpearía. Haré lo mismo. Espera, pero no podemos ser los mismos, Am. ¿Realmente le gustó tanto? En ese caso, bien podría seguir con el tema del caballero. Bien entonces. Eris, puede ser la espada de la luna de las sombras y Ruiger puede ser la lanza de la luna de las sombras. Entonces todos coincidimos.
Muy bien, coincidimos. Usemos esos. Pensé que Ruigert podría sentirse avergonzado por ese nombre, pero no parecía demasiado molesto. Paula había dicho que Aquajartia era un nombre genial. Aparentemente, el concepto de nerds no existía en este mundo. Pero no pareces un caballero en absoluto, Rudeus, murmuró Eris, después de que pensé que lo habíamos arreglado. ¿No un caballero, eh? Quizás debería nombrarme mago malvado o general Omega en su lugar. Por otra parte, no tenía idea de si terminaría usando el nombre. Si no funcionaba, siempre podía usar maestro de la perrera. Ok. Entonces, decidimos nuestros nombres falsos. ¿Qué hacemos a continuación? Por ahora, enviaré una carta a Roxy en el Palacio Real. Dedicaremos nuestro tiempo a recopilar información hasta que obtenga una respuesta, declaré. Fui al mercado al día siguiente, compré algunos artículos de papelería y un sobre, y comencé a escribir mi carta a Roxy. Comencé con saludos de temporada, le pregunté por su bienestar y luego le informé que, aunque me habían teletransportado, estaba a salvo. Le dije que ahora estaba en la capital de Cirone y quería verla. Con la esperanza de despertar su preocupación y ansiedad, mencioné casualmente que todos los de Villa Buena estaban desaparecidos y que ninguno de ellos había sido encontrado a pesar de la búsqueda en curso. Luego abordé el tema de nuestra sirvienta, Lilia, y cerré enfatizando una última vez, porque esto era importante, lo preocupado que estaba por mi familia. También estructuré la letra para que la primera letra de cada línea, si se lee verticalmente, dijera, ayúdame. Con todo lo que había incluido en mi carta, estaba seguro de que Roxy entendería lo que estaba insinuando. Lo sellé con cera en la que presioné una huella del colgante de Roxy. Consideré brevemente enviarlo con un nombre falso, pero estaría en problemas si ella lo tirara pensando, ¿quién diablos es ese? Así que lo firmé, tu amado alumno Rudeus Greyrat, que solo quiere velar por ti. Honestamente, Roxy probablemente reconocería mi letra incluso si usara un nombre falso, pero también era propio de ella descuidarse cuando se trataba de algo importante. No sabría si la carta llegaría a ella hasta que realmente la tuviera en sus manos. La Roxy de Schrödinger. Me imaginé a Roxy sentada en una caja que decía, por favor recógeme. Oh. Por el amor de Dios, Roxy, se supone que debes darle la vuelta a la caja y esconderte dentro de ella. De todas formas. Aparte de eso, no había nada malo en asegurarse de que ella leería el contenido dejando mi nombre real en el sobre. Está bien, voy a enviar esta carta. Ok. Muy bien, ten cuidado. Los dos me despidieron, Eris con una sonrisa radiante en su rostro. ¡Qué decepción! Estaba tan seguro de que uno de ellos querría seguirme. ¿Eh? ¿Qué van a hacer ustedes dos? Planeo preguntar por la ciudad por tu hermana, dijo Eris. Eso era correcto, había dicho que estaríamos buscando información. La información era poder, después de todo, y nunca estaba de más intentar reunir lo que pudiéramos. De hecho, me sentí un poco avergonzado por lo relajado que me había vuelto, tratando de pasar al siguiente paso sin hacer eso primero. De acuerdo entonces. Me aseguraré de buscar algo de información también, una vez que termine de enviar esta carta. Con eso, los dejé a los dos atrás. Fui al gremio de aventureros para enviar la carta. Tenía la intención de comenzar a buscar información después, pero pocos minutos después, me di cuenta de que me estaban siguiendo. Al principio pensé que era Ruigert quien me estaba monitoreando, probablemente pensando que podría meterme en problemas si me dejaban solo. Sin embargo, eso no tenía sentido después de lo que había sucedido en los últimos meses. Se habría unido a mí en lugar de seguirme en secreto. Además, su habilidad para seguir a la gente era insuperable. Si realmente fuera él siguiéndome, no habría forma de que me hubiera dado cuenta. Supuse que tampoco era Eris. Ella era terrible siguiendo a la gente. Me habría fijado en ella en el segundo en que salí de la posada y, de todos modos, preferiría quedarse en silencio detrás de mí en lugar de esconderse en las sombras. Entonces, ¿quién fue? Había alguien en este país que me guardara rencor. No podía pensar en un alma. Además, acababa de llegar ayer. Era probable que creara problemas en el futuro,
pero todavía no había molestado a nadie. ¿Estaba esto conectado con algo que hice en el continente demoníaco? ¿Alguien realmente me seguiría hasta aquí en busca de venganza? Improbable. Pero tal vez eran un superviviente del grupo de contrabando de Puerto Santo que me había visto por casualidad. Quizás estaban planeando aprovechar la oportunidad para acabar conmigo. No, la explicación más probable era que no tenían absolutamente ninguna conexión conmigo. Cuando doblé la esquina, vislumbré una pequeña figura que se escondía entre las sombras. Era un niño. Quizás uno de los niños del vecindario había decidido fingir que era un chico malo y seguirme. O tal vez era un huérfano que planeaba robar mi billetera. Si me escondía en algún lugar, podrían entrar en pánico y perseguirme, y yo podría saltar y asustarlos. No, espera. Este mundo tenía razas como medianos, que solo parecían pequeños. No podía bajar la guardia. Decidí que les dejaría escapar. Con eso en mente, giré a la derecha en 2 intersecciones y luego entré en un callejón un poco estrecho. Tuve la repentina sensación de que algo andaba mal, una sensación como si algo subiera desde las profundidades de mi garganta. Dejándolo a un lado, usé magia para crear un muro de tierra. Se levantó una pared de 3 metros, sellando el callejón detrás de mí. Escuché pasos apresurados al otro lado mientras mi acosador corría hacia la pared, seguido por el sonido de algo que golpeaba débilmente contra ella. Me había adentrado bastante en los callejones sinuosos para perder a ese niño. Ahora, ¿qué camino de regreso a el camino principal? Me sentí un poco como un niño perdido. A diferencia del diseño en forma de cuadrícula en mi Vision, incluso las principales vías de esta ciudad no corrían en línea recta. Incluso alguien con un buen sentido de la orientación, como yo, comenzaba a perderse. Supuse que si llegaba el momento, siempre podría usar la magia para subirme a un techo. Espera. Espera, este callejón era como el de la visión que el dios humano me dio. Ah. Me di cuenta de cuál había sido la extraña sensación de hace un momento. Fue un déjà vu. Girando sobre mis talones, corrí por el callejón sinuoso. Me di la vuelta en un cruce en T, pero logré volver sobre mis pasos hasta la pared de tierra que había creado. No. Detente. Escuché a una chica gritar. Devuélvemela. Puse mi mano contra la sólida estructura y canalicé mi maná en ella. Usando magia de tierra, debilité la composición de la pared mientras simultáneamente usaba magia de viento para desencadenar una onda de choque. Con un estruendo, todo se derrumbó y cayó. Ante mí estaba la visión que el dios humano me había mostrado. Un soldado agarró bruscamente la mano de una chica solitaria, mientras que otro levantó un papel que le había quitado y lo hizo pedazos. Eso es para mi padre. No rompas eso, gritó la niña. En medio del eco de sus protestas, los soldados miraron en mi dirección confundidos. ¿Quién diablos eres? La niña tenía un rostro que se parecía al de Lilia, con el cabello castaño de Paul recogido en una cola de caballo. Llevaba un traje holgado de sirvienta. Su rostro, que normalmente habría sido suave y alegre, estaba contorsionado por las lágrimas y los mocos chorreando. Los soldados la habían estado mirando con miradas obscenas en sus rostros. Espera, no. Eso no estuvo bien. Parecían sentir lástima por ella. ¿Estaban haciendo esto por deber, en lugar de porque quisieran? ¿Quién eres tú? Di tu nombre. Soy de esa chica. Casi dije, hermano, pero me detuve. No se suponía que debía revelar mi nombre real. Soy el caballero de la luna de las sombras. ¿Qué parte de ti es un caballero? Obviamente eres un mago. Puaj. Maldita sea. La próxima vez, definitivamente iría con mago malvado en su lugar. Escucha, chico. Es bueno que quieras jugar al héroe, pero somos soldados del palacio. Esta niña se acaba de perder, así que vinimos a acompañarla a casa. Claramente me consideraban nada más que un niño travieso. Estaba seguro de que estaban mintiendo sobre sus intenciones, pero había una expresión de preocupación en el rostro del otro soldado mientras miraba a Aisha, que todavía estaba sollozando. Independientemente de lo que estuviera sucediendo en el palacio para que Lilia y Aisha fueran detenidas,
no significaba necesariamente que los soldados de la base también fueran malos. Quizás debería intentar hablar con ellos. Pero ustedes rompieron la carta que ella sostenía. Ah, así es. Bueno, ¿cómo explicarlo? Los adultos tienen sus razones. Los adultos tenían muchas razones. Ah. Ahí se encontró una abertura y golpeó la mano del soldado. Se escondió detrás de mí y se aferró a mi cintura, con el rostro cubierto de lágrimas y mocos. Por favor, ayúdame. Al ver su expresión de impotencia y su comportamiento frenético, de repente no me importaba si me hacía enemigos de este reino o no. Dosegus duk muleder y dore y dub. Nota, tomaron mi carta y la rompieron, dijo. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo a través de sus sollozos, pero me di cuenta de que estaba desesperada. Bueno. Pongamos fin a esto. Yo era un adulto por dentro. No podía seguir con la farsa de un niño jugando a ser un héroe. Sin previo aviso, levanté mi mano y silenciosamente envié un cañón de piedra volando hacia los soldados. El hombre al que le había apuntado sacó instantáneamente su espada e interceptó el cañón. ¡Guau! Esa fue una velocidad de reacción. Estilo del dios del agua, ¿eh? Eso iba a dificultar las cosas. Pero cañón de piedra no fue el único hechizo que conocí. Mientras tuviera algo de distancia, esto sería fácil. Aunque eres la primera persona en evitar mi cañón de piedra, pensé. ¿Un mago que puede usar magia sin encantamientos? Entonces, ¿podría ser él? Pide refuerzos. Ok, Creé un pozo debajo de los pies del soldado que estaba a punto de intentar huir. Wush. Al mismo tiempo, disparé cañones de piedra en rápida sucesión para desviar la atención del otro soldado. Mientras lo hacía, le dije a Aisha, vamos a correr. ¿Puedes hacerlo? Sí. Ella asintió con la cabeza, incluso a pesar de sus sollozos. Muy bien, muy bien. Todo lo que tenía que hacer era dejarlo inconsciente y podríamos escapar. ¡Tui! Tan pronto como pensé eso, un ruido agudo como el grito de un pájaro resonó a mi alrededor. Venía del agujero que había abierto. Un silbido. Ese otro soldado estaba haciendo sonar un silbato de alarma. Momentos después, de todos lados, tanto cercanos como lejanos, otros silbidos se unieron al coro. ¡Tui! ¡Tui! Cada uno sonaba ligeramente diferente, probablemente para permitir que las personas identificaran sus ubicaciones exactas. Una vez que mi oponente vio que había dejado de lanzarle cañones de piedra, gritó, hemos creado un bloqueo alrededor de esta área. Más soldados estarán aquí en un momento. Detén tu inútil lucha y entrega a la chica. No te lastimaremos. Esta área estaba a punto de ser invadida. Sin embargo, todavía tenía un as en la manga. Aisha. Agárrate fuerte. No te sueltes, pase lo que pase. A pesar de su confusión, Aisha envolvió sus brazos alrededor de mi cintura y apretó. Agarré su camisa con mi mano izquierda y canalicé maná hacia mi derecha. Luego, conjuré una lanza de tierra con una punta aplanada a mis pies y la usé como una catapulta para lanzarnos al cielo. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ja! Hasta luego, perdedores. Por cierto, me rompí ambas piernas cuando aterrizamos. Definitivamente nunca volvería a hacer eso. Fin del capítulo 3.